estamos en compañía de Jorge Jauregui, miembro del Instituto Peruano de Derecho Electoral, para hablar sobre el panorama electoral justamente tras la aprobación del Congreso del proyecto sobre democracia interna, ¿no? De elecciones internas, para decirlo propiamente, como me comentaba nuestro invitado fuera del aire. ¿Qué tal, Jorge? Bienvenido. Buenos días, Mirta. Un placer estar en su programa. Muchísimas gracias por acompañarnos. Como vimos en una nota, la iniciativa de reforma política alcanzó 70 votos a favor, 23 en contra, 16 abstenciones. Ya está, es el segundo proyecto dentro de la reforma planteada por el Ejecutivo que se aprueba. ¿Qué es lo que señala este proyecto y qué tipo de iniciativas ha dejado fuera también de este proyecto? ¿Han quedado fuera? Yo creo que en principio habría que señalar que es un proyecto que nos deja la sensación, o sea, el diseño de la norma como se ha aprobado nos deja la sensación que no completó la expectativa, ¿no? Porque es una normativa o es un conjunto de normas sobre elecciones internas que se han aprobado, que van a ser aplicables solo para los partidos que se formen, digamos, en el interín de este periodo, ¿no? Claro. Para los que ya están inscritos es opcional, es facultativo, la aplicación de este nuevo modelo de elecciones internas, que lo que hace es una elección, como una elección previa, como una elección primaria, digamos, obligatoria, simultánea, ¿no? Y que exige, entre otros rasgos, una afiliación de 6 meses previos a esa elección interna para los que deseen postular por esas organizaciones políticas, ¿no? De modo general, el sistema es interesante, porque lo que plantea es entonces que haya una suerte de meritocracia, ¿no? Que las personas que alcancen la condición de precandidatos correspondan a votaciones efectivas. Sin embargo, hay un detalle que es interesante de atender, porque podría también tener un efecto no tan constructivo en lo que se busca, ¿no? Y es que se deja al órgano partidario la ubicación de los invitados, o sea, de aquellos miembros de las listas de candidatos o precandidatos que digamos, no pasan por el proceso de elección interna y que el partido puede incorporar. ¿Eso ha quedado un poco en el aire? Eso ha quedado un poco a criterio del órgano partidario, según se ha señalado. Lo que ayer, siguiendo un poco el debate... Sí, sin embargo, el planteamiento que hacía el Ejecutivo era mucho más, no quiero decir ordenado, pero de repente sí contemplaba este escenario con algún tipo de regla. Se dejaba la posibilidad que el órgano partidario tenga de todos modos un margen de candidatos que pueda invitar. Un porcentaje, me parece. Un porcentaje, ¿no? Es una cantidad que está contemplada. Yo creo que de modo general la sensación que nos va dejando este proceso en el que se van avanzando con los temas de reforma es que significan avances, digamos, paulatinos que se van logrando, ¿no? Sin embargo, la visión general es que no es el proceso como deberíamos haberlo afrontado, ¿no? Un proceso de reforma política, y lo que estamos hablando está dentro de ese contexto, es en la perspectiva de que vamos a entrar al tercer centenario de existencia como país, porque el bicentenario es el inicio del tercer centenario en realidad, ¿no? Claro, la expectativa justamente por ello es mayor. Exacto. Y la necesidad también. Claro, debiéramos haber logrado un consenso político respecto a qué tipo de país queremos. Y eso pasa por una situación, digamos, en la que se haga un trabajo político en esa dirección, ¿no? Lamentablemente la bancada de Fuerza Popular tuvo la posibilidad de hacerlo, digamos, a principio de este periodo parlamentario, ¿no? Y no se tuvo esa visión grande, una visión grande de cómo refundar el país, ¿no? Claro. De repente ir hacia una segunda república, eso, ¿no? Más que qué país podemos ser o queremos ser, qué podemos hacer. Exacto. Es lo que se ha pensado, claro. ¿no? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué podemos manejar? ¿No? Cuando de repente había que dar pasos un poco más firmes. Claro, de modo tal de que si nosotros analizamos la reforma política en sentido de reforma de la representación, cómo hacemos más potente la representación política, porque esa es la fisura que tenemos en el país. Un sistema de representación política que no es representativo, y ahí está el problema. Entonces, es el vértice mismo de la reforma del Estado. La reforma de descentralización, la reforma tributaria, la reforma del sistema de justicia, va a tener, digamos, como punto de partida, tener una representación que realmente nos represente a los peruanos. Si la representación no nos está representando o nos representa mal, entonces lo otro como que no va a ser expresión de la expectativa de los ciudadanos. Entonces, cuando hablamos de una reforma política, hablamos del vértice mismo de una reforma del Estado. En el caso nuestro es como una refundación de una segunda república, una visión mucho más democrática, mucho más liberal respecto al respeto de derechos ciudadanos, ¿no?
nos quedamos cortos, creo, con lo que estamos viendo. Si bien es cierto que políticamente estamos avanzando de alguna manera, digamos que no era la coyuntura más adecuada, ¿no? Claro. Porque, y estaban las herramientas, ¿no?, para hacerlo de otra forma, de la forma que mencionas. Claro que sí. Habría en principio que haber convocado una academia más amplia, ¿no? Eso es una cosa que surge una primera idea, ¿no? Digamos, quienes han propuesto los textos de reforma son académicos muy respetados, ¿no? El profesor Tanaka, Martín Tanaka, ¿no? El profesor Tuesta, ¿no? Pero igual el país es un poco más amplio. Creo que ese trabajo debería tenerse cuando se haga un proceso de reforma, ¿no? Bueno, sin embargo, ahora nuestra función es también quedarnos con lo que tenemos, entenderlo, analizarlo, ¿no? Y me gustaría aterrizar un poco lo que plantea esta reforma para el elector, por ejemplo, ¿no? Si hablamos del próximo proceso electoral, ¿no?, el 2021, ¿qué va a pasar con nosotros los electores? Ciertamente vamos a tener que vamos a tener que votar en estas elecciones internas, primarias, pero solo de aquellas organizaciones políticas que se inscriban a partir de la promulgación de la ley. Exacto. Exacto. Y para los partidos que ya están inscritos resulta facultativa el uso de este mecanismo. Ahora, ¿no? mi consulta es, ¿cuántos partidos, cuál es la proyección, ¿no?, sobre cuántos partidos más vayan a inscribirse para el 2021? Porque esos van a ser los lugares a los que podamos ir a votar. O podremos ir a votar, por ejemplo, ¿no?, por poner un ejemplo de cualquier partido, por el APRA. Yo creo que, digamos que... Si es facultativo, ¿van a abrir sus puertas o no van a abrir sus puertas? Yo tengo la sensación de que en la medida en la que estos procesos van a permitir conectar a los ciudadanos con los partidos, les va a resultar estratégico a los partidos abrir sus procedimientos electorales de elección interna a este mecanismo, ¿no? Claro. Que de alguna manera los acerca más al ciudadano. Ahora, habrá que ver cuál será el criterio que cada partido tenga. Lo que sí es cierto es que podríamos hablar de un sistema que en principio va a permitir el ingreso de más partidos, porque los requisitos para la inscripción de partidos como que se han hecho más realistas, es decir, apuntan hacia el tema de la afiliación real en el partido. Probablemente en una primera instancia y hacia la democracia interna lleguen algunas organizaciones políticas más, ¿no? Un número interesante de organizaciones políticas, pero justamente la elección interna sería el filtro que permitiría que estos partidos logren presentar candidaturas en la elección, dado que se va a requerir llegar a un umbral de participación en la elección interna para lograr realmente presentar la lista. Donde haya realmente una respuesta del electorado. Ahora, no cabe duda que este mecanismo particular de la elección interna resulta eficiente porque es un primer punto de conexión de los candidatos con los ciudadanos. Eso, ¿no? Porque más allá de que sea facultativo para aquellas organizaciones que ya tienen una inscripción, me pongo a pensar en las elecciones nuevamente del 2021, ¿no? ¿Qué pasa si tenemos 15 organizaciones políticas, ¿no? Pero de esas 15 solamente 5 son nuevas y los ciudadanos solamente van a poder, en teoría, ¿no?, escoger dentro de esas 5, acudir a las urnas. Yo creo que, claro, las otras 10 tendrán que decir, caramba, nosotros también queremos... Claro, porque ¿no?, va a ser una encontrar campaña. un poco de respuesta ciudadana. Exacto, lo que va a pasar en la elección interna va a ser una campaña. Vas a tener que competir definitivamente exacto. igual. Yo no sé, en algunos casos he escuchado a algunos analistas que ven esto como si fuese, la elección interna me refiero, como si fuese una elección, digamos, con voto preferencial, ¿no? Que de un conjunto de personas se puede votar por algunas y estas son las que van a conformar realmente la candidatura. Yo tengo la sensación que es más como una lista abierta, ¿no? Que hay un universo de candidatos por cada distrito abierto y cada uno de los electores va a ir votando por el de su preferencia y de manera tal que los que tienen mayor votación van a ir ingresando a la lista, ¿no? Sin embargo, es importante e interesante también entender cuáles van a ser los criterios al interior de las organizaciones políticas para presentar a estos precandidatos, ¿no?, a estos candidatos de elecciones primarias. Exacto, ¿no? De alguna manera ya ahí está dando... ¿Y si eso va a estar reflejado en la normativa? La norma establece que se va a requerir como criterio, además Solo lo de los 6 meses. Claro, además, por ejemplo, del tema de los 6 meses, ahí va a ser muy interesante lo que plantea el estatuto, ¿no? Definitivamente ahí no veo cómo juega el tema de la cuota, el tema de la paridad, que es en la fase ya en la postulación de las listas, en la presentación de la lista propiamente, o de las candidaturas ya
de cara al proceso de elección propiamente, ¿no? General o regional o municipal. Digamos, el debate sobre ese tema de la paridad recién va a ser el día de hoy, así que habrá que estar atentos a ver qué pasa, ¿no? Pero ¿y cómo se complementa con esta reforma? Claro, ¿cómo conversa? Porque al final todo se complementa, ¿no? Exacto. En la situación en la que estamos, yo creo que, dado que la representatividad es bien pobre en el país, ¿no? Probablemente sea importante privilegiar el criterio de votación, es decir, que las candidaturas en la elección interna que alcancen la mayor votación, ¿no? Digamos, sean las que logren lograr escaños, ¿no? Indistintamente si todos son mujeres inclusive, ¿no? O hombres, ¿no? Porque el problema nuestro en el país es que el sistema de representación es bien escasamente representativo. Y entonces luego habrá que pensar, por ejemplo, un tema que es súper atinente a esto, ¿no? Y es que no se puede sostener una política pública que pretende mejorar la representatividad con un impedimento para la represión inmediata. Eso es un tema, digamos, bien opinable, ¿no? Porque el ciudadano, ¿qué mecanismo tiene para poder controlar a la representación? Es decir, ¿cómo va generando este mecanismo de control democrático de la representación si no es a través del voto? Es decir, a los representantes que han representado, valga la redundancia, pues los premiamos con una reelección, y a los que no representaron o representaron mal, que debería ser lo mismo. Bueno, ¿no? Esa es la opción de reelegir no al candidato, sino a la organización política. Claro, si tuviésemos organizaciones políticas institucionalizadas. Entonces, ahí como que hay varias cosas, ¿no? El otro debate que se ha generado sobre el tema si las personas con una sentencia en primera instancia ahora están impedidos, y hubo una votación, están impedidos, ¿no? para postular a estos procesos, incluso para ser funcionarios públicos. Ahí hay un análisis que habría que hacer sobre el tema de si esto no entra en colisión con el principio de pluralidad de distancia, de presunción de inocencia. Ahí hay otro tema también que es interesante, ¿no? Es como que la reforma está así, pues, ¿no? Como que es bien digamos, complejo lo que se está generando, porque claro, la mejor disposición de repente ha habido de algún sector, pero ya en el proceso particular en el que estamos, con un parlamento que está trabado con el Ejecutivo, ¿no? Con un diseño de los equilibrios malo, que es el que tiene la Constitución del 93, la coyuntura es muy complicada, ¿no? Y no ha habido tiempo para, como país, tener una visión general de qué reforma grande se quiere hacer, ¿no? Por el momento es todo oralidad, próximamente va a ser papel, ¿no? Pero es en la práctica realmente donde vamos a ver los resultados de aquello que se está aprobando. Exacto. También se ha avanzado con el tema del impedimento o crear la figura de los delitos de financiación ilegal, ¿no? Que hay una serie de parámetros que se ha creado, ¿no? Dependiendo si es cualquier persona o aportante, si es el tesorero, o si también se actuó como organización criminal o se ingresa más de 50 UITs, es la pena más severa, ¿no? No, definitivamente 5 o 8 años. No es sencillo, ¿no? El trabajo que se está haciendo. Es complicado. Para algunos pueden ser pasos muy tibios, para otros positivo, negativo, ¿no? Que justamente se den ese tipo de pasos. Sin embargo, hay que mantenernos, creo yo, al menos yo, ¿no? Positivo frente a esta coyuntura, ¿no? En la que ya estos temas están en agenda, están avanzando. Claro, lo positivo es que de alguna manera el sistema constitucional va generando las condiciones para procesar, digamos, la situación de bloqueo político que hemos tenido. El país va. Eso. Lo preocupante es que, digamos, todavía creo yo, estamos un poco lejos de ponernos cara a cara con cómo mejorar la representatividad. ¿No? Todavía hay una fuerte concentración en el tema de cómo hacemos la elección interna, que es súper importante también, cómo se financia, cómo impedimos que determinadas candidaturas que puedan tener una sentencia puedan participar. Pero lo otro es, que me parece que es la gran tarea pendiente, no solamente asegurarnos que lleguen las mejores personas, los mejores ciudadanos o ciudadanas a la representación, sino que una vez que llegan a ese estadio, ¿cómo nos aseguramos que se mantengan así? Y se mantengan, digamos, responsables con las personas que le dieron el voto. Por supuesto. Ahí yo creo que todavía hay una reflexión mayor. Yo he venido pensando desde hace un tiempo que los distritos uninominales, es decir, cuando se postula individualmente, genera mejores condiciones para que la representación sea muy responsable con los representados. Más directa.
Sobre este tema no hay nada aún. Yo creo que ese es el modelo inglés, que es muy interesante, ¿no? Siempre creo que es interesante. Bueno, sin duda habrá espacio para que ese y otros temas vengan, porque recordemos que la prioridad ahora son solo 6 reformas. Exacto. ¿No? Lo que no significa que toda la tarea esté hecha una vez de que las 6 sean aprobadas. Muchísimas gracias, Jorge, por habernos acompañado. ¿Algo que quieras agregar? No, es un placer estar y encantado, con mayor gusto siempre para participar. Gracias por habernos visitado. Hemos conversado con Jorge Jáuregui, miembro del Instituto Peruano de Derecho Electoral.